Beowulf se zambulló y se hundía cada vez más en el agua, y le parecía que estuvo todo un día buceando antes de alcanzar el final de aquel oscuro lago. Pero en cuanto había tocado el agua, la terrible bruja acuática ya sabía, por el movimiento de las olas, que un mortal iba de camino. Por tanto, se preparó para atraparlo en sus horribles garras. En cuanto Beowulf llegó al fondo, lo agarraron unos dedos largos y afilados que lo aplastaban y apretaban, pero su cota de malla era tan fuerte y robusta que la bruja acuática no podía herirle. Entonces, viendo que no podía causarle daño tan fácilmente como había esperado, se lo llevó a su guarida, y Beowulf había caído en sus garras tan rápido que ni siquiera le había dado tiempo a desenvainar su espada. Mientras la bruja acuática se llevaba a Beowulf, unos extraños monstruos marinos los seguían. Eran bestias con terribles colmillos, brillantes escamas y afiladas aletas. Con todo ello atacaban al héroe tan ferozmente que destrozaron la armadura, pero él estaba intacto. Finalmente, la bruja acuática llegó a una gran cueva. Allí no había agua, sino que ardía un fuego con una extraña llama que iluminaba todo el lóbrego lugar. Entonces, junto a la pálida luz del fuego, Beowulf vio que era la madre de Grendel, la bruja acuática, quien lo tenía agarrado, y supo que había llegado el momento de luchar. Con un gran esfuerzo logró liberarse. Entonces, sacando la espada Hrunting que le había dado Hunferth, dio grandes estocadas. Pero todo su esfuerzo era en vano. Hrunting, tan célebre en tantas batallas, era inútil contra la bruja acuática. El guerrero no podía herirla. Entonces, enfurecido, Beowulf tiró al suelo la brillante espada. Ya no podía depender de más armas que sus manos para aquella pelea. Agarrando a la bruja por los hombros, la tiró, pero ella forcejeaba ferozmente. Entonces hubo una tremenda batalla en aquel lugar tenebroso, en las profundidades bajo las aguas, y no podía esperar ayuda alguna. Duramente lucharon el fuerte guerrero y la funesta bruja. Tan poderosa era que finalmente lo tumbó en el suelo y le hincó una rodilla en el pecho. Sacó un puñal. Por fin vengaría a su hijo, su único hijo. El puñal brillaba y lo fue a clavar una vez y luego otra. Y entonces habría llegado la hora de Beowulf si su armadura no hubiera estado forjada de tan robusto acero, pero no podía atravesarla arma alguna. Las puñaladas de la bruja eran todas en vano, y Beowulf logró volver a ponerse en pie. Y ahora, entre las muchas armas que había colgadas en las paredes, Beowulf vio una espada enorme. Parecía hecha por gigantes. Tenía la hoja afilada y brillante, con la empuñadura de resplandeciente oro. Aprisa, Beowulf agarró la imponente arma y ahora, luchando por su propia vida, daba feroces mandobles y atacaba con furia. La bruja cayó al suelo, y de la ensangrentada hoja prendió de repente una llama, y toda la cueva se iluminó. Beowulf miró a su alrededor con gran curiosidad. Muerta a sus pies estaba la bruja acuática, y en un banco yacía el cuerpo de Grendel. Entonces Beowulf se dispuso a llevarse consigo algún trofeo. Blandiendo de nuevo la enorme espada, le cortó la cabeza al ogro. Mientras tanto, muy arriba, Hrothgar y sus hombres y todos los compañeros de Beowulf estaban sentados y tratando de ver qué pasaba, y cuando Beowulf le cortó la cabeza a Grendel, vieron las olas teñidas de sangre. Entonces los ancianos negaron con la cabeza y hablaron entre sí con tristeza del valeroso campeón que había ido solo bajo las terribles aguas, pues ahora que vieron las olas teñidas de sangre, ya no tenían esperanzas de que fuera a volver. Y es que ellos creían que aquellas rojas aguas reflejaban la victoria de la bruja, que había despedazado a Beowulf. Así, conforme pasaban las horas y Beowulf no regresaba, Hrothgar finalmente se levantó y él y todos sus guerreros se encaminaron con tristeza a casa. Ya no esperaban volver a ver al héroe. Pero los compañeros de Beowulf no estaban dispuestos a marcharse. Tristes en su corazón, permanecieron sentados mirando el agua, deseando, pero casi sin esperanza, volver a ver a su señor. Y en las profundidades de las oscuras olas ocurrió algo extraño. Cuando Beowulf decapitó a Grendel, la enorme espada comenzó a derretirse más rápido que el hielo, hasta que no quedó más que la empuñadura de oro que Beowulf tenía en la mano. Tal era el veneno de la sangre del ogro. Beowulf contempló maravillado aquel milagro. Entonces se apresuró a huir. Todo a su alrededor estaba lleno de tesoros,
El oro y las gemas reflejaban la luz del fuego. Pero de todo ello, Beowulf no tomó nada más que la empuñadura de la espada con la que había matado a la bruja acuática. La espada de Hunferth, Hrunting, se la colgó del tahalí, y entonces, con la horrenda cabeza de Grendel en la mano, buceó por las aguas, que ahora eran puras y claras, pues el poder del ogro ya no las contaminaba. Durante largo tiempo, Beowulf nadó hacia arriba, pero finalmente alcanzó la superficie y salió a tierra. Entonces, a su alrededor, llenos de alegría, se arremolinaron sus nobles. Le soltaron a prisa el yelmo y la cota de malla y se alegraron al ver que no había sufrido ninguna herida. Entonces regresaron contentos al Salón del Ciervo. Iban cargando con la horrible cabeza de Grendel, que era tan grande y pesada que tenían que llevarla entre 4. Aún así, la transportaban con alegría.